este comienzo de jornadas de democracias históricas. Esta reposición, esta reparación que debíamos a algunas personas de este pueblo, porque sí es verdad que en el 82 Torres fue pionero y las calles, lo recordaráis, las calles con nombres de generales y tenientes y tal, y que tenían un significado fascista, todas desaparecieron en el 82. Los monolitos que habían y las placas que había, en recuerdo solo de una parte de los muertos, se convirtieron en recuerdo a los muertos en contiendas sin distingo de vencidos ni vencedores. Pero sí que nos quedaba esto, este acto y este monolito que vamos a hacer ahora. Ha sido un empeño desde hace mucho, desde el ayuntamiento, y cuando se da una idea hay que ponerse a trabajar, porque las ideas solo se quedan en ideas y son papel mojado. Y hay dos personas a las que hoy quiero agradecer, porque soy agradecida, ser bien nacida, que han puesto todo su empeño. Uno es José Ángel Miramón, que ha puesto un empeño en estas jornadas y que esto fuera realidad, y otro, un hombre que siempre trabaja en la sombra, que se ha dejado los ojos con una lupa en una caligrafía difícil y que lo he visto horas y horas sentado en el despacho buscando nombres, que no faltara nadie y que todo estuviera perfecto. Y ese es Diego, al cual de verdad, pues a los dos os quiero agradecer el trabajo que habéis hecho para estas jornadas. Igual que alguien que hoy no nos puede acompañar, que sé que estaría en primera fila, que es bienvenido, que murió recientemente y ha trabajado mucho en estas jornadas, igual que José Mari, que también ha ayudado mucho, pues sobre todo a los nombres de estas personas que conocíamos menos. Vemos a José que está ahí sentadito, que es el único hijo de padre fusilado, y a lo cual pues hoy le hacemos este rendido homenaje a tu padre, porque yo sé que ha sido siempre pues para ti un comecocos el que no pudieras encontrar ni que tu padre estuviera, aunque fuera el nombre en el cementerio. Daremos las gracias al Gobierno de Aragón por este impulso a la memoria histórica democrática, porque al fin y al cabo somos memoria y habría que conservarla y habría que de vez en cuando pararnos a pensar cómo ha sido, porque la vida se puede medir por años, pero también se puede medir por episodios y por sucesos, y este desde luego fue muy grave y habría que recordarlo, sobre todo para no volverlo a repetir. Estas jornadas que empiezan hoy y que empiezan con el batallón de la pluma, cuando los maestros cogieron el fusil, es un centenar de maestros afiliados de la CT y de la UGT que forman una histórica milicia obrera ilustrada y que combatió en el frente de Aragón y en la bolsa de Bielsa. Capitaneados por Telmo Montpadré, maestro de Canfranc. La historia del batallón de la pluma es un episodio desconocido incluso entre los historiadores, esto no lo digo yo, esto lo dice Herminio Lafont, profesor de historia, que como es el que nos va a ilustrar luego, pues yo creo que yo un poquito más tengo que decir que luego escucharte. Mañana por la mañana se presentarán documentos de dos juicios. Uno es un procedimiento contra 56 vecinos de Torres por adhesión a la rebelión, en los que hay careos entre vecinos, informes de alcalde, de la Guardia Civil, de jefe de falange local, actas de nacimiento, etc. Y el otro es el sobreseimiento provisional de un sumario de lesiones por disparos a dos vecinos al ir a requisar las armas de fuego. Esto nos lo contará José Ángel mañana por la mañana, y luego Antonio Gascón Ricao, que ya sabéis que sus padres son de Torres, pues nos hablará de tres días de la guerra en Torres con episodios más cercanos. Por la tarde veremos el documental Gurs, Historia y Memoria, que recupera el pasado colectivo de miles de aragoneses que huyeron al campo de Gurs. En Francia, tras la guerra civil, hubo tal flujo de inmigrantes que en los campos de acogida ya no cabían más y decidieron hacer 6 campos de concentración, de acogida más. Uno de ellos, Gurs, en el cual fueron 5.000 aragoneses los que se refugiaron. Es verdad que estos hombres que lucharon por la libertad y que lucharon por la igualdad, en 1940, tras la firma de armisticio de Francia y Alemania, vieron que este campo que se había hecho para refugiar
la gente libertaria se convertía en un campo de concentración. Y mañana, hoy el domingo el gran colofón, este monolito, que algunos ya habéis visto, que ya está en el cementerio. Yo os ruego de verdad que aunque llueva, que nos acompañéis, porque pensar que para gozar de esta democracia que hoy tenemos, seguramente ellos pasarían mucho frío y mucha lluvia encima, y no tiene que ser el tiempo el que no nos permita que allí estemos recordando a mucha gente. Os digo que reponemos esta memoria, ya que no podemos tener sus nombres, sus cuerpos, por lo menos tengamos sus nombres y los recordamos cada vez que vayamos allí. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, porque estas jornadas que se han hecho con tanta ilusión, tan meditadas, tan trabajadas, las cenas de las vistas de gala, las cenas de brillo, muchísimas gracias por venir. A todos, amigos, porque hoy somos todos amigos, hoy aquí las personas que estamos no tenemos cargo institucional, sino que somos descendientes de personas que estarán en los nombres y en todos los recordatorios de todos estos monolitos que hay a través de todos los sitios de Aragón. Muchísimas gracias. ¿Me oyen si ahora sí? Sí. Querida alcaldesa, vicepresidente de la Diputación Provincial, diputado provincial y concejal de Torres, queridas amigas, queridos amigos, una de las funciones de cualquier gobierno es remitir proyectos de ley a su Parlamento correspondiente, que normalmente tienen que ver con asuntos ordinarios relacionados con las distintas materias de la gestión de la que somos competentes. Pero hay algunos asuntos, algunos temas que cuando un gobierno intenta legislar sobre los mismos es consciente de que está imprimiendo sobre ellos elementos fundamentales de lo que constituye su proyecto político. Yo gobierno en Aragón desde hace ya casi 3 años, he remitido muchos proyectos de ley a las Cortes de Aragón, pero si tuviera que destacar entre todos ellos uno, destacaría sin ningún género de dudas el proyecto de ley de memoria democrática de Aragón. Lo remitimos a las Cortes después de discutirlo con las asociaciones memorialistas de la comunidad ya hace casi un año. En este momento se está debatiendo en las Cortes, en el Parlamento regional. He de decir que con alguna desazón por nuestra parte, la toma en consideración de la ley no fue aprobada por unanimidad. Hubo algún grupo parlamentario que no la apoyó, y bien que lo siento, porque en el resto de las comunidades autónomas de España, donde se ha llevado al Parlamento una ley de memoria democrática, al menos incluso aquellos que son menos partidarios de la misma, como mínimo se han abstenido. Aquí esos que son poco partidarios la votaron en contra, pero lo cierto es que el proyecto ha empezado a caminar y dentro de pocas semanas, espero que no pasen demasiados meses, Aragón tendrá una ley de memoria democrática que es la que merecen todos aquellos que desde hace décadas esperan que los principios de verdad, reparación y justicia sean efectivos en nuestra tierra, sean efectivos en nuestra región. En una ley de esa naturaleza, un gobierno que crea realmente en la memoria democrática pone de alguna forma la carne, el corazón, el alma y la inteligencia de su propio proyecto político. Pone sobre la mesa su idea de la historia de su país, de la historia de España, pone sobre la mesa el compromiso que mantiene con los ideales más sagrados que inspiran su proyecto político, que en nuestro caso, en el caso del Gobierno de Aragón, son los ideales de la Constitución Española del 78, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, de la tolerancia, y además, en una ley de esa naturaleza, tratan de proyectar la idea que tienen del futuro de su país, estableciendo como hilo conductor de todo ello un aprecio por lo mejor de esa historia, desde el pasado reciente hasta el futuro que seamos capaces de proyectar.
Y el primer requisito para ser honrados, el primer requisito para mirar de frente a nuestro futuro, el primer requisito para asumir de lleno nuestro presente es justamente el de mirar cara a cara nuestra historia reciente, mirar cara a cara nuestro pasado, no adornarlo de aditamentos impropios y simplemente presentarlo tal como fue, porque además presentándolo tal como fue podemos reencontrarnos con mucha comodidad en aquello que la mayor parte de los aquí presentes pensamos que tiene que orientar nuestros esfuerzos futuros. Yo aquí en Torres de Berrellén, junto con Mercedes, junto con otros compañeros, he hablado alguna vez de lo que supuso para mí la experiencia de la redacción de mi tesis doctoral. Hice la tesis doctoral, soy doctor de Historia de Vocación tardía, pero al final logré hacer mi tesis doctoral sobre la reforma agraria en Aragón durante la Segunda República, y algo me entretuve en cómo era Torres y cómo era toda esta zona en aquellos tiempos. Yo le decía a Mercedes que me extrañaba cómo el duque de Villahermosa podía tener en el municipio de Torres 17.000 hectáreas, resulta que las tenía al otro lado del Ebro, en el Castellar fundamentalmente. Yo estudiaba el registro de propiedades expropiables que hizo la República como consecuencia del desarrollo de la Ley de Reforma Agraria de 1932, y me encontraba en Torres con esa realidad, con esas 17.000 hectáreas del duque de Villahermosa, y además me encontraba con la duquesa de Terranova, que tenía 2.400 hectáreas, ni más ni menos. Había algún propietario menor, por cierto, relacionado con mi pueblo, con Ejea de los Caballeros, pero era insignificante para lo que en ese momento caracterizaba la realidad de esta parte del territorio aragonés, de esta parte de la margen derecha del Ebro, pero una margen derecha feraz, de buenas tierras, de tierras fértiles, que podían haber alimentado un desarrollo económico formidable, pero que seguramente por estar en manos de unos cuantos terratenientes, lo que hacían justamente era frenar el desarrollo. Aquí, en esta parte del territorio aragonés y en otras partes de España, estaba todavía sin realizar el proyecto de las Cortes de Cádiz de 1812. En 1812, quienes hicieron la primera Constitución española trataron de acabar con las propiedades de la aristocracia, trataron de acabar con los aristócratas. Sin embargo, ni ellos ni las legislaciones posteriores lo consiguieron. Y en 1931, cuando se proclama la Segunda República Española, buena parte del patrimonio ancestral de la nobleza sigue vivo, sigue absolutamente vigente, constituido además como un freno formidable al desarrollo económico y social de los territorios. En Aragón había en el medio rural dos clases de problemas. Uno, el de aquellas zonas donde predominaba el patrimonio comunal, como era el caso de mi pueblo, y donde los socialistas y las gentes de la izquierda lo que intentaban era recuperar el patrimonio comunal que los terratenientes le habían robado a los ayuntamientos. Y había otras zonas, como es el caso de Torres, como es el caso de Pedrola, como es el caso del municipio vecino de Sobradiel, donde lo que se trataba era de culminar, fíjense ustedes, el proyecto político de las Cortes de Cádiz, acabar con los patrimonios nobiliarios y repartir la tierra entre los parceros, entre los colonos, entre las gentes que llevaban siglos enteros sometidos al capricho, sometidos a la explotación inmisericordia de los terratenientes, en este caso el duque de Villahermosa y la duquesa de Terranova. Y la guerra civil, lo que ocurre el 18 de julio, tiene que ver justamente con eso, porque en el mes de julio el gobierno de la Segunda República se está planteando no expropiar, sino hacer uso de todos esos patrimonios, instalar colonos, instalar colectividades y unas propiedades que habían servido para mancillar, unas propiedades que habían servido para humillar, unas propiedades que habían servido para explotar de manera absolutamente indigna e indecente a las gentes, a las buenas gentes de los pueblos, ponerlas al servicio de las familias, ponerlas al servicio de los jornaleros, ponerlas al servicio de los trabajadores de los pueblos. La guerra, el golpe militar del 36,
urdido por una confabulación de la Iglesia, de la plutocracia y de los grandes terratenientes, fue, entre otras cosas, eso. En otros pueblos fue una razón distinta la que provocó el alzamiento militar y la complicidad de los terratenientes con ella, pero en esta parte del territorio aragonés fue justamente esa. Y cuando se celebran jornadas como esta, cuando se celebran acontecimientos, yo no dudo en calificarlo así, como el que esta tarde nos reúne aquí y por el que agradezco enormemente al Ayuntamiento de Torres de Berrellén su compromiso, lo que estamos haciendo en definitiva es homenajear a aquellos hombres y a aquellas mujeres que, pretendiendo cultivar un trozo de tierra para mantener a sus hijos, trajeron sobre sí la desgracia de la muerte, del exilio, trajeron sobre sí la desgracia de expedientes posteriores de expropiación de sus bienes, en definitiva trajeron sobre sí la desgracia en muchos casos de su aniquilación. Y esa gente, queridas amigas y queridos amigos, se merece un homenaje por parte de todos y cada uno de nosotros. La República, frente a lo que algunos han tratado de decir, no intentó en modo alguno reproducir lo que 20 años antes había ocurrido en la Unión Soviética, en lo que entonces era Rusia, todavía no Unión Soviética. Aquí, quienes impulsaron la República el 14 de abril de 1931, después de ganar las elecciones del día 12 de abril, no pretendían ninguna revolución social. Eran gente de orden, eran burgueses, medio burgueses, intelectuales, eran gente como Manuel Azaña, que en modo alguno se les puede calificar de revolucionarios, eran gente que simplemente pretendían que España se acomodara al paso histórico del resto de los países europeos occidentales. No querían la revolución social, querían modernizar el país, querían repartir la tierra, querían redimir a las clases más humildes de su ancestral postración a través de un instrumento fundamental para ello, como es la educación, y creo que después Herminio hablará de esa cuestión. Eso convirtió a los maestros en unos héroes fundamentales de la Segunda República. Querían legislar sobre las relaciones laborales no para hacer ninguna revolución, sino para que las relaciones entre patronos y obreros fueran más o menos las que en ese momento imperaban en Francia, en Inglaterra, en los países de nuestro entorno. En definitiva, querían acomodar a España a los estándares y a los parámetros de lo que era la democracia europea del momento. Insisto, no eran revolucionarios, eran gentes que en muchos casos provenían del régimen anterior, que habían colaborado con la restauración en tiempos del monarca infame Alfonso XIII y que, decididamente defraudados por el régimen anterior, habían entendido que solo la Segunda República podía encaminar los esfuerzos reformistas que ellos tenían. Y tuvieron como aliados no a la extrema izquierda del momento, tampoco a la extrema derecha, tuvieron como aliados al Partido Socialista, y en honor a la verdad, ni siquiera a todo el Partido Socialista, porque una parte del Partido Socialista veía con absoluta claridad que había que acompañar a la burguesía ilustrada en el esfuerzo de modernizar el país y democratizarlo a través de la Segunda República, pero incluso había una parte del partido al que yo pertenezco que no veía absolutamente clara la complicidad con ese esfuerzo de modernización del país. Y estas cosas, queridas amigas y queridos amigos, hay que saberlas. Y estas cosas hay que contarlas. Y estas cosas hay que difundirlas. Sobre todo para que no se tergiverse la historia ni por los unos ni por los otros, por lo cual yo ya os digo de antemano que de esa ley de memoria democrática que nosotros estamos intentando aprobar en las Cortes de Aragón, hay algo que me importa más que nada. Me importa mucho facilitar la exhumación de aquellos hombres y mujeres asesinados en el verano del 36 y en los años posteriores. Ya hemos hecho una convocatoria de ayudas para proceder a esas exhumaciones, porque todo el mundo tiene derecho a enterrar con dignidad a sus familiares, a sus padres y a sus abuelos. Me importa mucho todo lo que tenga que ver con la verdad, con la reparación y con la justicia, pero sobre todo me importa, y luego os diré por qué, que en las escuelas y en los institutos se enseñe la historia de nuestro país.
Y me importa tanto que yo voy a proponer que en las escuelas y en los institutos aragoneses, en vez de empezar la historia por el Paleolítico superior o por el Neolítico, se empiece por la transición y se corra hacia atrás, para que cuando llegue la Semana Santa, si algo les queda por aprender a los niños, a las niñas, a los muchachos y a las muchachas, no sea lo que ocurrió en la Guerra Civil, no sea lo que ocurrió en la represión franquista, sino que en el peor de los casos sea lo que ocurrió en el Neolítico, en la historia de los fenicios o en la historia de los romanos. Porque creo, sinceramente, que el principal aposento ético, el principal aposento político que tienen nuestras condiciones actuales es el que nos da el testimonio y el ejemplo de los luchadores y las luchadoras por la democracia en nuestro país desde el día 14 de abril de 1931 hasta el día correspondiente del 1 de diciembre del 78, cuando por fin, culminando un magnífico esfuerzo, una magnífica empresa de transición, en España se aprobó una Constitución democrática espléndida. Os hablaba de una ley de memoria democrática que trata de que en Aragón, desarrollando más de lo que lo ha hecho la ley correspondiente de España aquí en nuestra comunidad autónoma, los principios de verdad, de reparación y de justicia los lleve hasta sus últimas consecuencias. Y eso implica comprometernos a fondo con la recuperación, con el rescate de todos aquellos hechos del pasado, de todos aquellos personajes del pasado, de todos aquellos hombres y mujeres que están enterrados en las cunetas y que hay que exhumar cuanto antes. Eso significa rescatarlos a todos ellos y hacer posible que la generación actual y las generaciones futuras se puedan comprometer con los valores del presente y del futuro, homenajeándolos presencialmente. El Gobierno de Aragón, en su ley, ha estatuido la habilitación de una serie de lugares de la memoria, de una serie de rutas de la memoria. Por eso, hace pocas semanas, el día 3 de marzo de este mismo año, íbamos a Alcañiz a rememorar lo que pasó ese día del año 1938, cuando la aviación fascista italiana en 3 minutos acabó con la vida de 500 personas en la querida ciudad del Bajo Aragón. Un bombardeo en el que hubo más víctimas que las que hicieron en Guernica la aviación alemana Cóndor. Pocos días después íbamos a Caspe, hace también pocas semanas, a erigir un monumento en homenaje a los brigadistas internacionales. Si hay un episodio brillante, si hay un episodio emocionante, si hay un episodio conmovedor del siglo XX en Europa, es justamente el de los miles de hombres, fundamentalmente hombres, que vinieron a España a combatir por la República Española, provenientes de más de 50 países del mundo, de Estados Unidos, la Brigada Lincoln, de Suecia, de Inglaterra, de Francia, de todos los países europeos, a combatir por una tierra que no era la suya, a combatir por unos pueblos que no eran los suyos, a combatir por unos intereses inmediatos que no eran los suyos, simplemente a combatir por los principios en los que ellos creían que eran los principios en los que creemos nosotros, los principios de la libertad, los principios de la fraternidad, los principios de la igualdad, los principios de la Revolución Francesa. Miles de ellos dejaron su vida en España. Fue absolutamente conmovedor, me hubiera gustado que estuvierais allí aquel día, hace más o menos 3 semanas en Caspe, ver viejos brigadistas, concretamente uno de ellos que, por cierto, el hombre casi se nos murió por el camino porque tiene 100 años ya, como os podéis imaginar. Fue absolutamente conmovedor compartir con aquellos hombres un par de horas en Caspe, verlos volver después de 80 años al campo de batalla, donde estuvieron a punto de dejarse la vida, y fue conmovedor ver a nietos y a hijos de aquellos brigadistas internacionales que traían las urnas donde estaban los restos de sus abuelos que habían querido, después de salir de la guerra de España, irse a Estados Unidos, a Suecia, en sus países de origen, que las cenizas, cuando murieron, fueran depositadas en el campo de batalla donde lucharon por la libertad y por la democracia. Y eso me lleva a otra reflexión que yo trataría por todos los medios de poner de manifiesto, sobre todo para disuadir a todos aquellos que
todavía hoy manifiestan reticencias ante el hecho justo de homenajear a los hombres y mujeres que combatieron por la democracia, que todavía en el Parlamento de Aragón se niegan a apoyar leyes de memoria democrática, que todavía se niegan a aceptar la verdad de la reparación y la justicia como manera de relacionarnos con el pasado. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Cada vez que vemos películas sobre lo que ocurrió en los campos de batalla de Europa con motivo de la Segunda Guerra Mundial, cada vez que vemos cementerios llenos de cruces de aquellos que perecieron en el desembarco de Normandía, cada vez que nos emocionamos sabiendo cómo la 9, una brigada hecha por españoles, fue la primera que entró en París en agosto de 1944, cada vez que simpatizamos con esos hombres, con esos combatientes por la democracia en los campos de batalla de Europa, nos emocionamos y cualquier español de izquierdas o de derechas se identifica con esa causa. Pues bien, hemos de empezar a admitir que lo que ocurrió en España en la Guerra Civil Española fue ni más ni menos que la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no se estaba combatiendo entre rojos y azules, sin más. Aquí se estaba dando la primera batalla entre la democracia y el fascismo. De hecho, muchos de los que sobrevivieron a la guerra se fueron a Europa y siguieron combatiendo en la resistencia y siguieron combatiendo en los campos de batalla europeos del lado de los aliados, defendiendo allí lo mismo que habían defendido aquí. Aquí se habían defendido frente al fascismo de Franco, de Mussolini y de Hitler, y en los campos de batalla de Europa seguían combatiendo contra Franco, contra Mussolini y contra Hitler. Por tanto, en el monolito que inauguraréis o pondráis en conocimiento de la gente, no sé si mañana o pasado mañana, donde no solo hay gentes de Torres que fueron fusilados aquí, sino también algunos que estuvieron en los campos nazis de concentración, en los campos de exterminio nazis de Mauthausen, Gusen, pensad que esos hombres luchaban aquí por lo mismo que allí, por la democracia frente al fascismo, y que cada vez que nos emocionamos viendo a los combatientes por la democracia muertos en los campos de batalla de Europa, hemos de pensar que tienen exactamente la misma categoría histórica y más categoría moral, si cabe, que los que están aquí, que los que murieron aquí defendiendo a su pueblo simplemente por el hecho de haber tratado de mejorar sus condiciones de vida. Queridas amigas, queridos amigos, la memoria democrática, comprometerse con el pasado más digno que tenemos, hacer estas jornadas que estáis haciendo esta tarde aquí, o erigir monumentos como el que vais a inaugurar pasado mañana en el ECE, dignifica a Torres de Berrellén, dignifica a las gentes de Torres de Berrellén y hace más grande al Aragón democrático. España, en este momento, atraviesa por una situación difícil, por una situación complicada, por una crisis nacional acentuada por todo lo que está ocurriendo en Cataluña, como no hemos conocido desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. España necesita más que nunca anclajes sobre lo mejor de su historia, anclajes sobre los testimonios éticos de sus mejores hombres y de sus mejores mujeres. Yo comparo muchas veces a la democracia con un árbol que para estar vivo, para ofrecer frutos, y eso traducido a la democracia significa para ser un sistema pródigo en derechos, en libertades y en bienestar para sus gentes, yo comparo a ese árbol con la democracia y deseando que eso ocurra para la democracia, deseo que ese árbol tenga un tronco fuerte y un ramaje frondoso, ese ramaje del que se supone que cuelgan los derechos, las libertades y el bienestar. Y creo que siguiendo con la metáfora, para que ese árbol, esa democracia, sea potente, sea fuerte, sea realmente todo lo formidable que nosotros merecemos, es absolutamente imprescindible que las raíces sean profundas y sean extensas. Pues bien, esas raíces profundas y extensas es justamente el testimonio, es justamente el nutriente que aportan a nuestra democracia actual, a nuestro sistema actual, los principios que inspiraron a aquellos hombres y aquellas mujeres que murieron en el verano del 36
que murieron en los campos de concentración, que murieron en los campos de batalla de Europa. Ese es el nutriente ideológico y ético fundamental y, por tanto, y con esto termino, estoy absolutamente convencido de que cultivando la memoria democrática, exhumando cadáveres de las cunetas, erigiendo monumentos como el que vosotros vais a descubrir pasado mañana, celebrando jornadas como estas, no estáis haciendo otra cosa que darle a la democracia aragonesa y a la democracia española el mejor nutriente que puede tener para que sea fuerte, para que tenga un ramaje espléndido, para que el tronco sea poderoso, en definitiva, para que seamos capaces de darles a nuestros hijos y a nuestros nietos un país con más libertades, con más bienestar, más acomodado a los principios de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, que fue por los principios que murieron aquellos hombres y aquellas mujeres en el verano de 1936. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Vamos a proseguir con la jornada. Agradecer al presidente de Aragón el haber venido. Me ha gustado la música de lo que ha dicho. En algunas cosas discreparemos, como en la ejemplaridad de la transición, como en la igualdad de la ley de amnistía que ponía a los verdugos y a las víctimas en el mismo sitio, pero bueno, me ha parecido bien el tema en educación. Como habréis visto en los dípticos que se han repartido, hemos preparado unas jornadas de memoria, que podríamos decir de primera división y que creo que van a tener un éxito considerable. Luego pasaré a presentar al niño por hacer un repaso rápido. Mañana por la mañana sí que tenemos las jornadas, podemos decir, de ámbito local, en las cuales se van a presentar unos documentos que conseguimos a través de mi amigo Javier Ruiz, arquitecto y compañero de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Charata, de un castillo. Y luego contaremos con Antonio Gascón, que lo tenemos aquí ya junto a Cristina, su esposa, en el cual nos va a descubrir pues muchas de las cosas que no conocemos aún de lo que sucedieron en esos 3 días, y nos lo va a contar porque tiene unas fuentes de primer orden, unas fuentes que se lo contaron antes de fallecer y que él mañana nos va a contar, y será todo unos descubrimientos, y por eso os animo a venir mañana por la mañana también. Por la tarde tendremos el documental de Burs, un documental que está siendo premiado en varios certámenes de cine y de documentales por toda España, que se ha llevado o se ha emitido en Zaragoza, se ha emitido en Huesca, en Teruel. Hoy estaban en Lolite, mañana vienen a Torres, con lo cual es una diferencia también que vengan aquí. Es el amigo Fernando Yarza, que es el productor, y el domingo ya tendremos el memorial. Pero centrándonos en hoy tenemos a Hermino Lafoz. Actualmente su estatus social es el de señor jubilado, pero bueno, tiene un currículum que es muy difícil de igualar. Es un currículum que estamos hablando de un señor doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, profesor, muchos años en Borja, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria Benpace, patrono de la Fundación Bernardo Ladrén de la UGT de Aragón, responsable de sus publicaciones, director de revistas, articulista, escritor de un sinfín de obras literarias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y todo esto simultaneándolo pues, con su actividad de investigación histórica y con su familia, que también la tiene. Como podéis ver, pues vamos a disfrutar de la sabiduría de un gran tipo,
Ya no solo porque sea amigo mío, que ya mucho, pero eso, sino porque estamos ante uno de los grandes historiadores de Aragón. Hoy nos va a dar la charla del Batallón de la Pluma, cuando los maestros cogieron el fusil. Ya antes ha comentado Mercedes de lo que iba, pero para no demorar más, pues le damos paso con un aplauso y lo dejo aquí mientras te montamos en la pantalla y el ordenador. Bueno. Yo, si se oyera bien, preferiría hacer como he hecho siempre, y es hablar mientras paseo, como hacían los antiguos griegos, peripatéticos. Pero si esto es incómodo, me pongo ahí con el micrófono, pero si hay algo que me molesta es parecer demasiado formal. Como ha dicho José Ángel, he sido profesor de instituto durante 37 años y a lo que me he dedicado es fundamentalmente a enseñar la historia. Hay gente que se dedica a machacar la historia, hay gente que se dedica a manipular la historia y hay gente que se dedica a intentar enseñar la historia, porque la historia enseñada libera. Y este es el principal... Esta es una de las principales funciones que tenemos, enseñar la historia y sobre todo a los que tenemos determinadas ideas, que también las tenemos, por supuesto, creemos que tenemos que enseñar la historia nuestra, la de nuestra clase. Porque mientras no se demuestre lo contrario, todavía hay clases. Y entonces nosotros lo que tenemos que enseñar es a nuestra clase. ¿Quién es? A quien corresponde conocerla para intentar cambiar desde ahí las cosas. No podemos resignarnos siempre a no saber nada para no cambiar nada. Que este es un poco el intento en general que hoy sufrimos. Y por tanto hoy he venido a hablar de un episodio muy concreto, verán ustedes, un episodio concreto, pero que nos enseña, sobre todo, en un momento de crisis semejante durante el siglo XX, semejante a otras crisis que ha podido haber, otras que hay, seguramente otras que habrá, pero lo que me gusta es qué ejemplo nos dan en un momento determinado personas como nosotros, de carne y hueso, con familia, con padres, con madres, con hijos, qué actitud toman en un momento determinado frente a la historia. Y no es ninguna frase, porque lo que ocurrió realmente en el siglo XX fue una toma de posición. A mí siempre me ha admirado, aunque hoy voy a hablar de un estatus en concreto, pero al fin y al cabo muchos de estos maestros, como veremos, procedían del campo. Eran personas, hijos de campesinos, que como siempre los padres, queriendo que mejorasen sus hijos, los mandaban a la ciudad a estudiar magisterio. Sobre todo esto ocurría a las chicas, y la carrera de magisterio era corta y sobre todo daba un cierto estatus social y por tanto estaba al alcance no de la gran burguesía ni de la media burguesía solo, sino que estaba al alcance también de muchas de las clases campesinas. Cuando estudiamos los nombres de los que van a la escuela de magisterio, encontramos pues esto, a hijos de labradores que conocen perfectamente. Claro, estos que conocen su propia situación social, cuando se plantee la crisis en los años 30, van a saber perfectamente de dónde viene y sobre todo hacia dónde quieren ir. La República descansó en muchos de estos jóvenes entonces, muchos de ellos 18, 19 años, descansó en estos porque se convirtieron en los mejores anunciadores de lo que la República quería hacer con este país. Fueron a los pueblos destinados y allí, en muchos casos, se convirtieron porque la situación, desde luego, de los campesinos en Aragón y en otros sitios, no era precisamente una situación cultural excesivamente boyante, pero ahí se convierten como maestros y como gente que sabe leer y escribir. Yo me he encontrado en muchísimos casos que son los que realmente animan las agrupaciones locales, sobre todo aquí en Aragón
que era bastante, sobre todo en esta zona de Aragón, donde era bastante normal, las agrupaciones de la UGT, sobre todo, del Partido Socialista, pero fundamentalmente las agrupaciones de la UGT, son estos maestros los principales animadores, los que escriben, los que dejan constancia y por tanto, los hombres más peligrosos para los fascistas. Esto es lo que voy a explicar durante un ratito esta tarde, no les voy a cansar mucho a ustedes, pero sí que me importa que veamos y comprendamos la situación de aquellos jóvenes que supieron en un momento comprometerse y que lo pagaron muy caro. Lo pagaron muy caro, como veremos. No solo que los mataron, que mataron a muchos. En Aragón todavía no tenemos ni siquiera contabilizados todos, hasta donde yo llegué más de 100 y pico, y todos, curiosamente, en los primeros meses del 36 al 39, y muchos también, en muchos casos, yéndose de vacaciones a su casa, siendo maestros de lugares que quedaron en la zona leal, y que al irse a su casa, que a sus padres, en zona que cae en manos de los fascistas, los cogen y los fusilan allí. Es decir, hay una casuística pues de tal. Primera cosa que quiero aclarar, lo del batallón de la pluma, que agradezco mucho, a veces se dice, pero para que entendamos que eso de la pluma, que puede llevar a algún equívoco gracioso, se refiere a que, si ustedes recuerdan, ahora ya no, porque el PSOE ha cambiado su signo tradicional, lo cambió por la rosa, pero el emblema tradicional del PSOE es un yunque y una pluma de escribir. De las gentes. El yunque y la pluma era lo que caracterizaba a la unidad de las fuerzas de la cultura y del trabajo. Bueno, pues se les llamó de la pluma precisamente por esto. El batallón, que no es ni más ni menos que el batallón que organiza la FETE, el sindicato de la UGT, el sindicato de maestros de la UGT, que organiza en Aragón. Solo se dieron, que yo sepa, un par de casos más que se organizasen batallones armados en defensa de la República en la Guerra Civil. Uno fue en Madrid, lógico, muy numeroso, y otro en Asturias. Y el tercero fue precisamente aquí en Aragón. Pero veamos un poco qué significa eso de la FETE, les explico un poquito para entender. Los maestros son funcionarios nada más que a partir de Romanones. Hacia 1910 los maestros se convierten en funcionarios del Estado. Hasta entonces los contrataban los pueblos, digamos. Y es muy común, para quien conozca archivos y trabaje en épocas anteriores, que un ayuntamiento tenía necesidad de un maestro o una maestra de primeras letras, iba y contrataba pues, a alguien que sabía. No había una homologación de carreras ni de eso, sino que al que más sabía, o creían que más sabía, y se le pagaba en especie. Ayer, sin ir más lejos, veía lo que le pagaban a un maestro: 20 caices de trigo anuales. Ahora tú, con esos 20 caices, date vida. Romanones es el que rescata, y a partir de entonces, pues, la enseñanza pública va a depender del Estado como funcionarios. Es decir, que solo desde principios del siglo XX podemos hablar de un cuerpo, por decirlo así, de un cuerpo de profesionales que se van a organizar. Pues, desde 1910 hasta 1930, en 20 años, crece bastante, aunque no suficientemente para las necesidades reales del país, pero crece bastante, y sobre todo van organizándose en asociaciones. Digamos que las asociaciones más de izquierdas son minoritarias, y era generalmente una asociación que se llamaba General de Maestros, que son los que encarnaban, los que se decían que querían ir a la casa del pueblo. Ni siquiera se llamaban socialistas ni nada por el estilo. Iban a ir, el modelo era la casa del pueblo, que era, como todo el mundo sabe, el lugar que los socialistas elegían en los pueblos para reunirse, etcétera, etcétera. Lugar de socialización. Junto con los casinos, en los pueblos eran los dos lugares. El casino era donde se iba a leer el periódico, y los que no sabían leer iban a que se lo leyeran, porque quien sabía leía para los demás, y era por eso el lugar de socialización, y muchas veces porque era el lugar donde se estaba más caliente que en casa, y se iba ahí a pasar la tarde, muchas veces cuando las tareas y las faenas lo permitían, iban para eso. Bueno, estas asociaciones pues pequeñitas de izquierdas, hasta el año 31 van creciendo, de manera que los jóvenes, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera, todo lo que pasa en la República
la culpa, con comillas, la tiene la dictadura. Es decir, la dictadura es cuando los estudiantes de la universidad, los estudiantes de las escuelas de magisterio, hay que aclarar que había escuelas de magisterio de chicos y de chicas, no estaban juntos, ¿eh? Las escuelas de magisterio estaban separadas antes de la República. Pues estos jóvenes se rebelan contra la dictadura de Primo de Rivera y construyen el primer sindicato de izquierdas claramente, que es la FUE, la Federación Universitaria Española. Y estos son los que van a luchar frontalmente desde las universidades. En la Universidad de Zaragoza, en los años últimos de la dictadura, hay unos sidrales considerables, y es ahí donde estos se baquetean para el futuro. Cuando viene el planteamiento que hacen los capitanes Galán y García Hernández en Jaca como representantes, ya saben, en el año 30 se firma en San Sebastián un acuerdo en que las fuerzas republicanas, hay que aclarar esto, solo las republicanas, sí que hubo un socialista, pero no representaba entonces al partido, que era Indalecio Prieto, pero sobre todo los republicanos firman un acuerdo muy parecido al acuerdo que se había firmado en el siglo XIX, si tenemos que ir hacia atrás, cuando en 1866 se nos tende las fuerzas también antimonárquicas, no, antidinásticas para ser más exactos, firman un acuerdo para echar a Isabel II. Y la echan en 1868, hay un levantamiento y se le dice amablemente a la reina Isabel II, que tomaba las aguas en Cestona, allí, iba todos los veranos a tomar las aguas, la pobre está un poco deteriorada, se le manda un telegrama y se le dice, pues oiga, majestad, que no hace falta que vuelva por Madrid. Y no volvió, cruzó el puente famoso y marchó al exilio a Francia. Bueno, pues ahora en el año 30 nos encontramos una situación, digamos, no igual, por supuesto, pero sí de las fuerzas republicanas que se reúnen para decir, bueno, hay que acabar con la monarquía. La monarquía era un escándalo desde hacía muchos años. Desde que el año 21 la masacre de Anual había castigado sobre todo a las clases más pobres. Porque deben saber ustedes, y lo sabrán seguramente, que el servicio militar, si tú eras rico y tenías 12.000 reales, podías comprar tu libertad, y otro pobre se llevaba los dineros y podía ir en tu lugar. De modo que, ¿quién iba a ir a la guerra de Marruecos? Los hijos de los pobres. Y los hijos de los pobres, un día de julio de 1921, sufren una masacre de tal que se calcula que entre 12.000 y 13.000 muertos y más heridos son masacrados por los moros en Anual. Desde entonces, y sobre todo, las responsabilidades, esto que estamos viviendo hoy, que nadie tiene responsabilidad de nada, las cosas ocurren y nadie sabe nada, las responsabilidades empiezan a tocar a los generales, claro, aquello va subiendo y llega hasta el propio rey. Se hace también, ¿cómo se llama ahora?, una comisión de investigación, el expediente Picasso, efectivamente, y mírate tú que un buen día el expediente Picasso desaparece y nadie lo ha vuelto a encontrar ya. Es decir, todas estas cosas, más la convivencia y la anuencia del rey con Miguel Primo de Rivera, pues todo esto la gente lo ve y dice, no, si la dictadura ha venido porque el rey ha querido y porque el rey la ha permitido, y el rey, para tapar sus propios errores, todo esto popularmente va bajando, va extendiéndose como una mancha de aceite, y además, porque lo ha dicho antes Javier Lambert, lo ha dicho antes, además se encuentran con que muchos monárquicos, la dictadura, eran monárquicos sinceros de la Restauración. La Restauración era un desastre, pero por lo menos tenía una constitución. Era constitucional, pero que es que Miguel Primo de Rivera, cuando muchos dicen, no, vino, ascendió y no dio, sin un solo tiro, no hubo sangre. Ah, claro, pero lo primero que hace una dictadura es quitar la Constitución, es decir, todos los derechos constitucionales, que son los que sabemos, reunión y tal. Todo eso desaparece, partidos políticos, etcétera, etcétera, y entonces
estos propios monárquicos de la Restauración empiezan a volver la espalda a la propia monarquía. Ya saben ustedes, el primer presidente de la Segunda República había sido ministro de la monarquía antes, y es uno de los famosos que se pasan directamente a la República. Bueno, pues todo esto es la preparación de lo que va a venir. El acuerdo de 1930 lo que decide es acabar pues con el monarca, con la monarquía, y vamos a otra cosa. Por el método que se conocía hasta entonces, el método que se había utilizado desde el siglo XIX, que era el método insurreccional. Es decir, vamos a hacer un pronunciamiento civil y militar, para lo cual hay que prepararlo. Y aquí sí que hay alguna diferencia con lo que eran los pronunciamientos del siglo XIX. Se organizan a partir del comité central que se organiza en torno al Tratado de San Sebastián, de agosto del 30, se empiezan a organizar comités por las capitales y por los pueblos. Es decir, había como una especie de engranaje que partía del centro y que iba por todos los pueblos que se iban organizando, tal. Y llegamos a Jaca, que allí, como había ejército, pues hay un comité también revolucionario que está formado sobre todo por militares. Ya saben, estos dos mártires, que se convertirán en mártires, Fermín Galán y Ángel García. Son dos personajes además muy distintos, para los que piensen, mientras que Fermín Galán era un hombre que como era huérfano y militar, había hecho, como todos los militares jóvenes, gracias, había hecho la guerra de África, porque ahí se iba a ascender fundamentalmente, se iba a hacer carrera, pero que de repente se había caído del caballo, como San Pablo, y había visto que todo aquello era un gran engaño. Hay dos cosas que tienen que leer a quien les interese el tema de la guerra de Marruecos. Hay dos libros sencillos de leer, pero que clarifican mucho. Uno es de Arturo Barea, La forja de un rebelde, y el otro es El imán de Sender. Son dos libros que hablan de lo que fue aquello y por qué las juventudes estaban totalmente en contra de aquello. Bueno, Fermín Galán empieza a escribir una novela en contra del dictador, cae herido, y en esa, mientras está herido, pues se entretiene a escribir una novela por la cual lo llevan a Montjuïc directamente. Y como él dijo, lo llevaron a Montjuïc, que era la universidad libertaria. Allí estaban los anarquistas sobre todo, y allí aprende todo lo que tiene que aprender. Cuando cae la dictadura, reingresa en el ejército, y es cuando lo llevan a Jaca, y desde Jaca y desde la organización pues del comité local es de donde va a partir ese intento de que la República caiga. Se habla poco a veces, aquí el Partido Socialista sobre todo, aquí, me refiero aquí, en toda esta zona, hasta Egea, Zaragoza y tal, estaban al tanto de lo que iba a pasar, estaban todos preparados. Yo he leído cosas de preparación de cortar carreteras para impedir que subieran refuerzos, etc. Es decir, había una coordinación porque para el 12 de diciembre estaba preparado que se iba a saltar en todos los sitios y se iba a conseguir, pues, bueno, como ya saben lo que pasó, perdón, para el 15, y se adelantó 3 días en Aragón, pues cogió a todos un poco sin saber qué hacer y un poco desconcertados. La bajada desde Jaca a Huesca fue un desastre absoluto, solo, digamos, solo paliado por la franqueza de estos dos capitanes que pudieron huir perfectamente, otros lo hicieron, se entregaron a las autoridades, a la Guardia Civil, y eso sabían que, como ocurrió 2 días después, consejo sumarísimo, y 2 días después los fusilaron. Claro, desde el punto de vista del régimen es un error, porque lo que hace es crear mártires, y a lo que se estaba preparando, aunque la gente se quedó un poco sobrecogida de momento, aquello sirvió realmente para expoliar. Y cuando llegan las elecciones del 12 de abril, la gente tiene muy claro por qué la dictadura, para volver otra vez a la democracia parlamentaria, había dicho, bueno, pues vamos a volver otra vez, pero no vamos a entrar con unas elecciones generales, porque nos pueden ganar, tal como están las cosas. Vamos a hacer unas elecciones municipales, que son menos comprometidas.
Y efectivamente las elecciones del 12 de abril son elecciones municipales. Pero todo el mundo tenía claro, desde el rey hasta el último campesino del último pueblo, que allí lo que se estaba sustanciando era fundamentalmente la república o la monarquía. Y todo es discutible, las cifras y tal, no vamos a hablar aquí de cifras. Lo cierto es que lo primero que empezó a verse es que en todas las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, medianas, pequeñas, lo que había triunfado era la república de forma espectacular. Y aunque es verdad que en muchas zonas rurales la monarquía había de alguna manera, porque no olvidemos que digamos que todas las redes que estaban establecidas del caciquismo de hacía muchísimos años estaban vigentes hoy, con que no iban a estar vigentes entonces. Entonces, bueno, todo eso sigue funcionando, pero la república es inevitable. En un documental muy interesante, que es Las maestras de la república, hay una cosa que dice que a mí me gusta mucho siempre comentar, y es que el día 14, la visualización que todos que nos gusta la historia, cuando vemos el documental ese famoso, vemos a toda la gente bajando en masas por Madrid, con las banderas, cantando todos, cantando por cierto no el himno de Riego, sino la marsellesa, que era lo que se sabía la gente. El himno de Riego no se lo sabía. Y yo me acuerdo que Gila aún decía además, como la gente de la marsellesa solo se sabe el primer verso, a los enfants de la patrie, pues luego seguía cantando como el himno nacional ahora, más o menos, sin letra. Bueno, pues lo que me impresiona no fue toda esa gente y las banderas y tal. Lo más impresionante es que aquel día cayeron los muros que separaban a los niños de las niñas. Las escuelas, una de las aportaciones más grandes, por eso ahora tendríamos que estar muy alerta de lo que nos están haciendo, es la coeducación, la educación conjunta de niños y niñas. Lo primero que hace la República es, pues, quitar esas paredes que separaban unos de otros y educarlos en común. No fue fácil. Ahí se cuenta como las escuelas de magisterio que se unifican para que vamos a tener una escuela de magisterio de chicas y otra de chicos. Una escuela de magisterio para todas. Bueno, las fuerzas de la reacción, aquello lo vieron como, bueno, esto va a ser poco menos que se iban a encontrar por los pasillos refocilando todo el mundo, etcétera. Así, de crudo, no se crean ustedes que las cosas eran pequeñas. Pero aquello se hizo y la República tenía muy clara, porque, como ha dicho Javier, el primer gobierno provisional, porque ahí se crea un vacío. Es decir, ¿qué pasa el día 14 cuando ya todo el mundo y el rey hace sus intentos, que nunca se dice, no, el rey casi lloró porque se marchó? No, casi lloró, no. Llamó a Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, y le ordenó salir con la Guardia Civil a la calle a reprimir a la gente que estaba. Lo que pasa que Sanjurjo entonces dijo, no majestad, si salgo hay una verdadera esto de sangre. Y es entonces cuando deciden que no hay más, y el rey probablemente ve que ya no tiene ningún apoyo y marcha. Pero hace sus intentos, porque el rey es su patrimonio. A la gente no le entra en la cabeza que la monarquía es patrimonial. Todo es suyo, todo. El patrimonio, los hombres y las mujeres. Por tanto, aquello de la unidad de los reyes católicos no era la unidad de los reyes católicos, era un matrimonio, que cada cual llevaba su dote al matrimonio, pero nada de la unidad de España, ni de los españoles, ni nada que se le pareciera. Y la monarquía, pues, significa patrimonio, y el juego de patrimonios. Se ha acabado y no tienes vela en este entierro, pues fuera, al exilio, y aquí el gobierno, hay un vacío, y el gobierno provisional, que eran aquellos que habían firmado el Pacto de San Sebastián, forman el primer gobierno provisional de la República. Constitucionalmente, cuando esto pasa, y en España ha pasado varias veces, si eres de ley, todas las decisiones que tomaba ese gobierno tenían que ser refrendadas democráticamente, porque está claro que tú has accedido de forma irregular desde el punto de vista de la Constitución. Luego, lo que hay que convocar es elecciones
constituyentes, porque eso sí, los que ya salgan elegidos popularmente serán los... Y todas las decisiones que tú hayas tomado, desde el 14 de abril hasta el 20 y tantos de junio, tendrán que ser aprobadas por esas nuevas Cortes Constituyentes. Y así se hizo. Se convocaron las elecciones y ganó la coalición republicano-socialista. También debo decir que esta coalición republicano-socialista no era una novedad. Venía desde principios de siglo, cuando ni las fuerzas republicanas, sobre todo determinadas fuerzas republicanas que después de la Primera República habían quedado muy disueltas, no podían hacer nada por su lado frente a las fuerzas monárquicas, ni el socialismo tenía fuerza suficiente para la conjunción republicano-socialista, que por cierto estuvo presidida por un novelista como Galdós, fue presidente de la conjunción republicano-socialista, pues sí tiene fuerza suficiente para llevar al primer parlamentario socialista a las Cortes españolas, que fue Pablo Iglesias, por cierto. En esa conjunción. Era una conjunción de obreros, de la tradición obrera y la tradición pequeño burguesa de la institución libre de enseñanza. Y esa es donde quería yo, haciendo este excurso, fíjense ustedes, si he dado vueltas para llegar a los maestros, porque los maestros, vuelvo a la dictadura, los jóvenes se van a formar con las dos tradiciones. Las escuelas de obreros, en la Restauración, la clase trabajadora, vamos a decirlo así, el proletariado, vamos a decirlo así, no tenía derecho a una educación, porque la educación solo la tenía la Iglesia. ¿Le suena esto, verdad? Entonces, los que querían educarse del proletariado tenían que montarse sus propias escuelas. Escuelas que en Madrid las hubo, estamos detectando también en Zaragoza, escuelas de obreros para obreros. Naturalmente, los trabajadores iban cuando acababan sus jornadas agotadoras por las noches, o escuelas dominicales también, van a formarse. Esta tradición, junto con la pequeño burguesa de la institución libre de enseñanza, otro tipo de escuela, totalmente distinta a la escuela habitual, va a ser la tradición que adopte el primer gobierno de la República, que lo primero que hace es una evaluación y dice, hay tomar 3 o 4 decisiones importantísimas. Una, la coeducación, que ya le he dicho, niños y niñas. Segunda, educación para todos hasta los 14 años, obligatorio. Tercero, reforma de las escuelas de magisterio. Queremos maestros que sean capaces de educar a estos niños nuevos y por lo tanto hay que cambiar la manera de formar maestros. Y cuarto, la universidad solo en último extremo, porque a la universidad es verdad que llegaba muy poquita gente y por tanto en el orden de prelación estaba la escuela primaria, por encima. Nunca habrá ni ha habido una escuela primaria mejor que la de la Segunda República. Lo afirmo y cada vez estoy más convencido de ello, porque pusieron muchísimo empeño en formar a los maestros, a los primeros, a los educadores. Maestros que los años anteriores, muchos de ellos habían tenido ocasión de formarse con las becas de la Junta de Extensión, que daba becas para ir al extranjero. Y allí tomaban contacto con las técnicas entonces muy en boga de Freinet o de Crowley, es decir, todos los pensadores educativos de Europa estaban por ahí y estos maestros accedieron. Y luego cuando vinieron aquí montaron algo que montó la LOCSE, como tantas novedades que montamos en los años 80, pero que entonces ya estaban, que eran los centros, aquí se llamaban CPRs, Centros de Formación de Profesores. La Segunda República montó unos centros que eran los lógicos. Los maestros de las comarcas se reunían una vez al mes en un sitio central de la comarca, en el pueblo central, y allí se contaban cosas, novedades, cómo haces tú esto, cómo tú haces lo otro, etc. Es decir, la formación continua de los maestros era una de las características de todos estos maestros que poco a poco se van acercando pues, a planteamientos de la escuela socialista. Porque, recogiendo lo de antes, las asociaciones, había muchas asociaciones de maestros
pero la mayoría de los maestros tenían esa especie de prurito que siguen teniendo, que seguimos teniendo. Es decir, nosotros somos una clase aparte, nosotros no somos... ¿Cómo vamos a hacer huelga nosotros si no somos obreros? Y estamos por encima de la chusma y de la clase. Esto existe, yo lo he detectado a lo largo de mi vida. Sin embargo, los maestros conscientes son los que dicen, no, nosotros somos parte de esa clase. Y vamos a ir, y son los que se afilian al sindicato, que a partir del año 31, si el cambio en la República viene el 14, el 21, si no recuerdo mal las fechas, el 21 de abril de 1931, en la Casa del Pueblo de Madrid, nacía la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, la FETE, que formaba parte de la UGT, es decir, de un proyecto común donde estaban entonces sindicalmente todos los ramos del trabajo, pues los maestros como unos trabajadores más tenían su propia federación que fue creciendo lenta pero de una forma impresionante, fue creciendo desde el 31 hasta el 39, hasta el final de la República. Y voy a decir una cosa que también supongo que saben ustedes, y a mí me gusta decir cuando hablamos de los años, la Segunda República dura en España desde el año 31 hasta el año 39, no hasta el 36. En los libros de texto, 36 empieza la guerra, no. La guerra está incluida dentro de lo que fue la Segunda República. Aquí, en Aragón, la Segunda República duró hasta el 38, hasta que cae el frente y cae y ya desaparece. Por lo tanto, en Aragón hubo, por eso, dos represiones. La del 36, los que cayeron en la zona rebelde, y el 38, los que se habían escapado del 36 porque están en el otro lado, si no fueron pitos para correr hacia arriba, pues los pillaron también en el 38. Con aquello de los que no tengan las manos manchadas de sangre, pues pueden volver y tal. Volvieron y así, fueron directamente... Bueno, los maestros, pues, eran como organización, disiento del presidente cuando ha dicho que no... Rusia se convierte en el verdadero modelo, sobre todo a partir del año 34, el auténtico modelo. Porque no se puede explicar el 34 si no se entiende que el fascismo está acabando con lo que se consideraba entonces el centro del socialismo obrero europeo, que era Austria. En Austria el ejército reprime, hay unas matanzas de obreros tremendas. Y es por eso que después de las elecciones del 33, que sube al poder la derecha republicana, la clase trabajadora española empieza a desconfiar de si en ese gobierno no va a pasar, porque los modelos que se estaban viendo, fechas 33, ascenso de Hitler al poder en Alemania, y Mussolini llevaba años con el modelo corporativo y por tanto todo eso es lo que se estaba viendo desde España, y lo que se veía detrás de Gil Robles, por ejemplo, y de la CEDA, era toda la organización. Por eso desconfían y por eso los trabajadores y las organizaciones de izquierdas, hablo de las socialistas, de las libertarias ni quiero decir, el modelo está claro, es que los libertarios no aceptaron ni siquiera la República, como todo el mundo sabe. Ellos veían que la República era un modelo burgués y que por tanto no había nada que hablar. Y hay varios levantamientos durante la República, en el 32, en el 33, en el 34, 35, 36, y la organización en el 36 de todo un modelo de organización social alternativo, como son las colectividades. Que también hay que decir que aquí en Aragón hubo muchísimas colectividades, no solo libertarias, sino de la UGT. Porque dentro de la UGT había un sentimiento también, desde ese punto de vista, de la base del marxismo, que es apoderarse de los medios de producción, etc. Bueno, pues estos maestros están formados en esta tradición. La tradición educativa, sobre todo en la primera parte de Rusia, después de la Revolución, esa tradición viene aquí y estos maestros se forman en ese tinglado. Por eso, cuando llega el golpe del 36, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza se convierte en un enemigo a batir.
abatir en todos los sentidos de la palabra, todos los maestros significados que caigan en, como ya saben, Aragón se partió de arriba abajo, verticalmente, en dos partes. La parte occidental cayó en los primeros días y sistemáticamente desde los primeros días, sin guerra ni frente ni nada, empezó la limpieza de socialistas, comunistas, lo que fuera, y puramente gente que solo había votado, solo que hubieras votado en el Frente Popular ya eras reo de que te fusilaran y cosas similares, ¿no? Por eso los maestros, cuando llega ese momento, los que pueden escapar, escapan, marchan, sobre todo en la provincia de Huesca muy claro, marchan hacia arriba, hacia Francia, y vuelven por Cataluña, vuelven a organizarse, y es como nace el batallón. El batallón de la Pluma, pues, se organizó como tantas otras milicias. Los primeros meses, desde el julio hasta septiembre, octubre, quizá hasta los primeros meses del 37, la organización es cuasi espontánea, donde hay trabajadores, a veces hay milicias de fábricas, a veces hay milicias de ramos de trabajo, hay milicias de que yo me voy con mis amigos y formo una milicia, es decir, hay milicias de todo tipo, que algunas se unifican, se van unificando y otras van cambiando. Estos maestros, pues, marchan a Barcelona, muchos de ellos, como eran de la FETE, hay que decir que la FETE, para esta época, los cuadros de la FETE, de la organización, hay muchos cuadros que ya son comunistas, que ya han ingresado en el Partido Comunista de España, porque el sindicato, la UGT, era el sindicato de socialista y comunista. Pues vuelven a Barcelona y van al cuartel Carlos Marx y se organizan en el PSUC. Otros, por el contrario, vienen con las columnas anarquistas, otros con el POUM, es decir, hay una dispersión, todos los maestros que pueden marchan, hasta que unos cuantos que coinciden en Barbastro. Barbastro es la capital, hay tres capitales alternativas, las tres capitales de Aragón, las naturales, caen en manos de los rebeldes, Zaragoza, Huesca y Teruel, por tanto la República tiene tres capitales alternativas de Aragón, que van a ser Barbastro, Caspe y Alcañiz. Y ahí es donde van a organizar el sistema administrativo y todo tipo de sistema en cuanto la República puede empezar a reorganizar. Los maestros, pues, van a Barbastro y allí empiezan, lo cuenta uno de ellos, que se reunían en el Hotel Europa. Yo estuve de profesor en Barbastro y aún recuerdo el hotel donde se reunían, y ahí empiezan a darle a la cabeza de qué pueden hacer. Bueno, ¿y por qué no hacemos una centuria? Muy típica la centuria de organización en ese momento. Pues organizamos una centuria, llamamos a fulano, a mengano, como se conocían todos, y empiezan en la prensa, hay una prensa específica de los maestros de la FETE, se llama FETE. Yo encontré la colección completa precisamente en la Causa General. La Causa General, ya saben ustedes, se hizo después para encarcelar a todos los republicanos, y estos cosieron todos los... Pues claro, en esa revista FETE iba saliendo, a mí me vino muy bien, pero a los fascistas también, porque salían todos los nombres que se afiliaban, todos los maestros que pedían el carnet salía su nombre. Así que después, en el año 39, era muy fácil. Ponías a un fulanico, oye, cópiame todos esos nombres que les vamos a dar caña. Y efectivamente, todos estos empezaron a hacer una centuria, y calculamos que a principios del 37 es cuando la centuria, más o menos, que podría tener en torno a 100 y pico personas, ya suben, porque urgía mucho el Frente del Norte. Hablamos del Frente del Norte, y la preocupación de la República en ese momento es Jacas a Miñánigo, porque tiene tren, carretera, etcétera. Es decir, es una vía que hay que cortar de todas, ¿no? Y por eso los republicanos, y sobre todo los que venían de Cataluña, porque al principio todo lo que se mueve militarmente en Aragón depende de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, que organiza los comités de milicias, etcétera, etcétera. Y entonces el mando estaba en Cataluña.
consejero correspondiente de la Generalitat era el que organizaba pues todo el lío que había, inclusive las columnas que, como saben, empiezan a venir desde Cataluña por todos los lados y liberan mucho territorio todavía hasta que se establece la frontera definitiva que estará hasta el año 38 en Aragón. Bueno, pues estos maestros deciden coger las armas, sencillamente, subir precariamente, el armamento es precario, todo es precario, pero hay una gran ilusión y sobre todo un gran convencimiento de que hay que defender la República, de que no se puede perder. Y al mismo tiempo que suben y organizan esta centuria que conforme se vaya reorganizando el Ejército Popular, hacia marzo del 37 empieza ya a estar bastante perfilado el Ejército Popular de la República y ya dejan de llamarse centurias y dejan de llamarse otro tipo de... para encuadrarse en batallones, en brigadas mixtas y en divisiones, pues entonces la centuria Fete se transformará en el batallón Fete, que está compuesto por maestros, pero no solo por maestros. Hay muchísimos maestros, pero también hay gente de otro tipo. Y junto con 3 batallones más de procedencia mayoritariamente aragonesa, que van a ser el 5 Villas, que se organiza por todos los que logran salir de aquí y marchar hacia Barcelona y hacia Caspe. Organizan otro batallón de gente de 5 Villas, donde está Jacinto Longás, por ejemplo, un nombre importantísimo, alcalde de Tauste en la República y luego huido y se convertirá en comisario de la 130 Brigada Mixta. También el Alto Aragón, que tiene otro tipo de formación con gente de Jaca, incluso de los valles de al lado de Navarra, porque Navarra sí que cae y allí tienen que salir corriendo, y el cuarto de izquierda republicana. Son los 4 batallones que conformarán la primera unidad realmente militar, que se llamará la 130 Brigada Mixta. Las brigadas mixtas, no es cuestión ahora de que hablemos de cosas militares, y a mí tampoco me van, pero la brigada mixta es un invento de la República, un invento de hacer una unidad operativa distinta, dejémoslo ahí. Y finalmente la 130 Brigada Mixta con la 72 y con la 101, creo, 102, formarán la gran división aragonesa, que es la 43 División, que será la que protagonizará los hechos de la Bolsa de Bielsa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es otra historia que me imagino que en otro momento, además tenemos aquí a alguien que sabe mucho de eso y que ha escrito cantidad de cosas sobre ello. Pero es muy sugerente porque los maestros ya de la FETE fueron también diseminándose en toda esta organización de la 43. De modo que, digamos que el batallón armado de los maestros que toman la escopeta es al principio solo, digamos que hasta el año 37. Pero yo sí que quiero, antes de acabar, para no cansarles a ustedes demasiado, sí que quiero decir una cosa, que pese a todo y pese a la guerra, la educación no se perdió en Aragón. Hay un intento, y más que un intento, y muy serio, de que las escuelas en la zona leal sigan funcionando. Claro, mal funcionan si los maestros cogen la escopeta y se van. ¿Qué es lo que pasa? Como ha pasado siempre con las guerras. ¿Quién ocupa esos lugares? Las maestras. Y sobre todo, hay que reclutar a gente que no teniendo la titulación de maestro, son peritos o tienen otra titulación, pero que pueden educar y tal. La idea es siempre, por parte del gobierno republicano, tanto de Alcañiz como de Caspe, como de Barbastro, es que las escuelas sigan funcionando como si no pasara nada. Solo que, digamos que las escuelas más próximas al frente, unidos a niños que traen, sobre todo evacuados de Madrid, se organizan en colonias escolares que dirige la maestra Palmira Pla, a la que tuve todavía la suerte de conocer, murió hace unos años, pero todavía la conocí y todavía pudimos publicar sus memorias en la Fundación Bernardo Aladret. Esta maestra turolense fue encargada por el gobierno de la República, fue la responsable. Hay un librito muy bonito de Enrique Satué que se llama Los niños del frente,
que estudia precisamente cómo esos niños refugiados los llevaban a organizar las colonias con maestros también, muchos maestros de la FETE, y esas colonias, como según avanzaba el frente, también iban avanzando las colonias hacia Cataluña, y muchas incluso salieron con maestros y todo al extranjero, y muchos de los niños no volvieron, se quedaron recogidos por ahí. Es un estudio que él hizo, pero que seguramente tendrá muchísimas más cosas. ¿Qué más? Pues las maestras se encargaban con las niñas, sobre todo, de organizar lo elemental en la guerra. Patucos, peducos, tiales, calcetines, jerseys para los combatientes. Es decir, el batallón de la FETE recibía directamente de los niños de las escuelas y de las niñas, supongo que de las niñas, más que de los niños, recibían las cosas, las labores que hacían y que necesitaban para el invierno crudo, porque se habla de una gran nevada tanto del 36-37 como el 37-38. 37-38, tan nevada que el frente estuvo detenido porque no había manera de acceder allá arriba, imagínense ustedes. Bueno, pues todo eso, la escuela sigue funcionando, las escuelas se cubren, los listados de maestros van corriendo como ahora y todos van ocupando sus clases, se construyen escuelas, que es una cosa que tuvo que hacer la República, todo esto. Claro, la República dice, bueno, obligatorio, hacen una evaluación en el año 31 y encuentran que para escolarizar a todos los niños necesitarían 27.000 escuelas. 27.000. No había, ni de lejos llegaban a 5.000. Que se pudieran llamar escuelas, porque había escuelas en cuadras, había escuelas en pisos, había escuelas en sitios, no sé si alguien recordará por sus padres o sus abuelos, pero había escuelas en todo tipo de... escuelas, es decir, locales habilitados para que pudiera haber, pues se tuvieron que empezar a construir. El plan quinquenal que propone la República es 5.000 escuelas anuales. Y sí, los 2 primeros años se construyeron, más o menos. Pero después que cae el primer gobierno y accede el gobierno de la derecha republicana, pues todo lo contrario. Y cosas que ya saben que hicieron fue quitar a los religiosos que pudieran dar escuela, en fin. La República hizo, en ese sentido, cuestiones muy avanzadas que hoy no nos atreveríamos, vamos, ni de coña. No solo no nos atrevemos, sino que el Tribunal Supremo nos impone que tenemos que tener separación de chicos y chicas, la religión otra vez en la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, los maestros de entonces y las maestras, porque luego vino el tío Paco con la rebaja, claro. Cuando todo acabó, lo que hizo el gobierno franquista fue muy hábil. Expulsó a todos los maestros de España. Y les dijo, y ahora el que quiera reingresar, que me lo diga. Una manera hábil de que, naturalmente, hubo quien ni se lo planteó. Marchó corriendo hacia todos los sitios. Tenemos maestros de la FETE emigrados a todos los países de Sudamérica que puedan imaginarse. A Francia, ni qué decir tiene. La propia Palmira Pla, por ejemplo, ella pasa 2 años en Francia y luego marcha a Venezuela y allí monta un colegio con su marido, monta un colegio según el modelo de la Institución Libre de Enseñanza. Y ese colegio, en el año, cuando yo tuve noticias, porque en El País vino un suelto que decía, una maestra de Teruel ha dado a la Universidad Carlos III de Madrid, ha dado 300 millones de pesetas para tal, y bueno, de Teruel, esto, nadie sabíamos nada aquí, la llamamos, ella estaba en Benicàssim, y bueno, fuimos a hablar con ella, entramos en contacto, efectivamente, su marido estaba muy mal ya de salud en los años, que serían pues el 80, el 70 y tantos, y se viene a España, venden el colegio de haber sido para 20 personas al principio cuando llegaron, imagínense ustedes, montar un colegio en Venezuela, 2 españoles y tal, cuando marchan era un colegio que tenía más de 1000 alumnos y con toda la élite venezolana, bueno, les dieron ese dinero y ese dinero, casi todo el dinero lo donaron a la Universidad Carlos III para pagar becas de niños que vinieran de América a estudiar aquí. Palmira Pla, que la llama Felipe González, para ser, y fue una de las 14 o 15 mujeres
diputadas de las primeras de las Cortes Constituyentes. Palmira fue una de las diputadas constituyentes y participó, por supuesto, en educación, en el tema de educación y tal. Bueno, los maestros y las maestras, pues, sufrieron todo tipo de, como se puede imaginar. Había un caso curioso, las maestras, si no tenían mantilla, se acordarán ustedes de lo que era la mantilla, ¿verdad? Si no tenían mantilla, ¿qué pasaba? Pues si una maestra no tiene mantilla, es que no va a misa. Y si no va a misa, es atea. Por tanto, leña al mono. Leña al mono, quiero decir. Los castigos iban desde los más duros a los que no mataron. El castigo normal era sacarlos del cuerpo, expulsarlos del cuerpo, o trasladarlos a otra provincia durante 5 años sin poder pedir el traslado, lo cual en muchos casos significaba que dejaban la profesión, porque sacarlos del entorno familiar, etcétera, y matarlos. Luego ha habido cosas curiosas. A mí me contaban de un pueblo donde todos los niños sabían tocar la guitarra. ¿Y por qué? Pues porque había habido un maestro de estos represalios, valenciano, que lo habían llevado allí de maestro castigado, y a que se dedicó a enseñar a los niños, como ya saben, los de Levante son muy músicos todos, y allí pues enseñó a los niños a tocar la guitarra. Pues aquellos niños se beneficiaron, pero claro, el maestro levantino pues allí murió de mala manera en otro sitio. Quiero decir que los castigos iban en este sentido. Y por supuesto, no meterte en esto, no tener tal, enseñar los principios de la religión, el nuevo Estado, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la humillación general del país y de la particular de la educación. Aquellos lodos y aquellos barros trajeron muchos de estos lodos. Todavía los traen. En este sentido, y por acabar ya con esto, yo lo que quería, y he dicho al principio, es fundamentalmente, todo esto se puede leer, hay libros, un profesor tiene que animar a la gente, sobre todo con su palabra, a leer. Porque leer, mientras podamos y tengamos ojos y sepamos, es lo mejor, es lo que te abre más puertas. Y es... ayer oí una frase que me gustaba mucho. El profesor tiene que enseñar a leer, porque si enseña a tener una idea, está manipulando. Si tú enseñas a leer, el que lee puede tomar su camino y sus ideas, y por tanto le estás dando una libertad. Y esto es muy importante, siempre. Por tanto, hay muchos libros para leer, hay que fiarse menos de los mercachifles como nosotros, que venimos aquí y largamos lo que sea, hay que hacernos menos caso, hay que leer, insisto. Desgraciadamente hay algunas cosas y pocos libros, pero los pocos que hay, pues hay que leerlos. Y este es el camino para no perdernos. Aquellos no se perdieron y tenían muy pocas cosas. Yo siempre besaré el suelo de aquellos campesinos que no sabían leer y tuvieron muy claro qué es lo que tenían que hacer. Se enfrentaron a la historia aún perdiendo la vida. Y no se enfrentaron no sabiendo, que se dice muchas veces, no, aquel había así, había tal. Se enfrentaron sabiendo contra qué se enfrentaban, contra quién les apretaba. Y aquellos que vinieron de las brigadas supieron, en los puertos de Nueva York, sabían lo que era el fascismo. Y dijeron, si el fascismo empieza por España, hay que ir a acabar con el fascismo a España. Como si hubiera empezado por otro sitio. Es decir, que aquella gente sí que sabía perfectamente. Todos sabían en la historia, y el que no quisiera enterarse, pues bastante tiene, por no enterarse de qué es lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, pues era evidente, ¿no? Era evidente. Pues esto es, la enseñanza de la historia, para lo que sirve es para saber qué hicieron en momentos gente como nosotros, normales, incluso peores que nosotros en el sentido de que no tenían tantas cosas como nosotros, ni tanto dinero como nosotros, ni tanto tiempo para perder como nosotros, ni tal. Y aquellos dijeron, ahora nos toca a nosotros luchar por lo que tenemos. Y sobre todo, por una cosa muy importante, por lo que tenemos nosotros, pero por lo que pueden tener nuestros hijos, y por lo que se merecen nuestros hijos. Esa es la lucha. Y esos eran los maestros que tomaron la escopeta.
como otros muchos que la tomaron en otros puntos, y todos al final se unieron en aquello que decían, no, yo es que soy socialista, yo comunista, yo libertario. Y miren ustedes, en esa tapia los fusilaron a todos de la misma manera. Y eso no lo hemos aprendido todavía. Muchísimas gracias. Oye, si alguien quiere preguntar algo a Herminio o quiere hacer alguna reflexión, pues tenemos un poco de tiempo para poder debatir algo, para que os cuente algo más. Y Antonio también está por allí, si le queréis preguntar algo. Perdón. Encuentro el famoso que he hecho contar todo.